Creo que eso No, sí sí. lo vimos. Sí, entonces Sí. estoy perdida, chicos. Es que ya decía yo, ay, como que ya lo di 2 veces. Esto ya lo vimos. Entonces, ¿qué no vimos, chicos? Esto ya la vimos. Que ya vimos Me, esto también. me parece que nada más vimos la diapositiva de las imágenes, creo. Ya, A lo que recuerdo. esta, Está ahí. la de los Ajá, juegos. Ok, sí. ok, ok, ok. Es que sí, como que lo que decimos como típicamente como déjà vu. Dije, es que esto ya lo repetí 2 veces, no solo una. Ok, Vimos hasta la diapositiva de volumen, número y longitud. a ver. ¿Hasta esto? Ah, Sí, sí, es hasta cierto, eso. perdón. ¿Ya Sí. Sí, vimos esto? ¿Cómo creen? Híjole. Que si vamos muy adelantados, hay que Sí. tomar un descanso. A ver, para el descansito, recuérdenme qué vimos en esto. Pongan los ejemplos. ¿Qué sucedía en una? ¿Qué sucedía en otra? no sé si recuerdo bien, pero creo que Ujú. de esta diapositiva apenas la íbamos a ver, según yo, porque lo último que noté fue lo de egocentrismo, centralización y Ay, todo sí es eso. cierto. Ya me acordé Eso que me sí lo noté y preguntaban. todo. Sí, ya me Ajá. acordé que me preguntaron de los adultos que si podían seguir siendo egocéntricos. Ya, ya todo recuperó la normalidad en mi cabeza. Bueno, entonces, en este apartado, igual después busco los videitos. Es que la verdad tenían como muy mala calidad y ya por eso no se los puse. Pero llegamos, por ejemplo, aquí a concretar justamente la parte de la centración, donde el sujeto solamente se identifica una variable. Lo que se hace, por ejemplo, con los experimentos, con los niños de preescolar, o también se hace con los escolares, y que ya vamos a ver la diferencia entre las respuestas de uno y las respuestas del otro. Por ejemplo, se presentan dos vasitos de agua o dos recipientes que tengan algún líquido, especialmente, pues sí agua, o sea, que sea como más, mm, que la densidad no sea como muy alta, o sea, para que sí logre fluir rápido, pasar de un objeto a otro muy rápido, o sea, sería como más complicado en una cosa como tipo yogurt, pero sí es como principalmente agua, se presentan estos dos vasos y se le hace como esta serie de preguntas al niño o a la niña, ¿no? ¿Estos vasos tienen la misma cantidad de agua? ¿O uno tiene más? ¿O uno tiene menos? ¿O son iguales? Y dejamos que el niño o la niña conteste, ¿no? A lo mejor algunos niños si te llegan a decir, no, pues tiene más este vaso, aunque estén iguales. Entonces, pues hace las modificaciones pertinentes hasta que él, por así decirlo, como si fuera un juez, llega a decir, pues, están iguales. O sea, son iguales. Ok. Una vez que son iguales los vasitos, que ya dijo él, que ya dio ese veredicto de que son iguales, mm, lo siguiente es que uno de los vasos lo cambiamos, o sea, el contenido de agua o de líquido que tenía, lo pasamos a otro recipiente, pero este recipiente tiene las características de que es un poco más angostito y es un poco más alto, ¿sale? Así como se ve como en esa imagen. Y frente al niño o la niña, se cambia justamente el líquido a ese nuevo recipiente y se le pregunta, ¿cuál de estos dos tiene más agua? O son iguales, o uno tiene más, o uno tiene menos, ¿verdad? Tú como, o sea, como, ¿qué lo nota? ¿Y qué creen que suelen decir los niños? O sea, como que se imaginan que son sus respuestas. Yo creo que tienden a creer que el vaso más alto tiene más agua. ¿Ok? ¿Por qué ustedes consideran que podría decir ese niño que tiene más agua ese vaso? O bien alguien que piense lo contrario, que diga otra respuesta al niño, ¿verdad? A lo mejor ustedes piensan que puede dar otro tipo de respuestas. ¿Qué piensan los demás?
Pues si el niño ya vio que los dos tenían la misma cantidad, o sea, en el experimento previo, y Ujú. ese fue lo que se le vació, o sea, puede que sí capten que tienen la misma cantidad, que solo cambia el tamaño del vasito. Ok. Bueno, los niños preescolares o los que están en esta etapa todavía preoperatoria suelen dar más bien la respuesta que, si mal no recuerdo, dijo Mónica, que no veo los nombres, pero ahí más o menos relaciono un nombre con una voz. Eh, Dan la respuesta de que el vaso que se ve un poco más largo tiene más agua, aunque lo hicimos ese intercambio de líquidos en su misma presencia. Eso tiene que ver, sí, con la centración, pero también con la... Ahorita no se ha logrado algo que vamos a ver en el siguiente estadio que se llama la conservación. Entonces, los niños en esta etapa van a decir, por ejemplo, que el que se ve más alto es el que tiene más agua. De hecho, por ejemplo, si lo pudiéramos comparar, nada más que creo que no se ve mi mouse, ¿verdad? Mis flechitas. Es que no sé cómo se puede, cómo se podrá poner como lucecita, ¿no saben? Sí, Como En el para lado izquierdo, en el lado izquierdo. abajo, ahí, Ahí. sí. Ah, Y y luego luego, donde dice puntero láser. ahí está. Muy bien. Bueno, si se fijan, la rayita imaginaria del agua, sí, como la rayita imaginaria que podemos tener ahí en el agua, o donde indica que ahí es la máxima cantidad de agua, estaría como en este lado, ¿no? Y para el niño, la lógica es, pues mira, aquí está la rayita de este. Ajá. Entonces, pues en consecuencia, este vasito sería el que tiene más agua, aunque lo hicimos en su presencia. Y luego lo chistoso es que lo podemos regresar. O sea, este mismo vaso lo ponemos en el que estaba anteriormente y le volvemos a preguntar al niño, ¿cuál de estos vasos tiene más agua? O uno, o son iguales. Ya te va a decir, no, pues son iguales. Así como regresamos a este estado, te va a decir, pues son iguales. Mira, aquí está la rayita, aquí está la rayita, son iguales. Pero tiene que ver con eso, de que todavía no está la parte de la conservación y la parte de la centración es que solo se van a fijar en un elemento, en una variable. De hecho, no sé si también recuerdan o se han fijado que los niños preescolares cuando se están, según ellos, midiendo de la altura, aunque estén más chaparritos, te van a decir, mira, yo soy más alto, aunque su mano tienda a ir para arriba, ¿lo han notado? Y si yo Sí, me fijo. Sí, suele ser como algo muy común. eh, que a pesar de que tengan ahí la evidencia, pues no, todavía no son como capaces de ver o discriminar, ¿verdad? Entre diferentes variables. Bueno, entonces, siguiente, pues, no sé si llamarlo experimento, pero no, ahorita no viene a mi mente otro nombre, otra palabra. Se le puede presentar una serie como de fichitas o monedas o bolitas de plastilina, lo que sea, objetos que tengan la misma dimensión, ¿sale? Porque si no también se pueden confundir. O sea, si ponemos objetos diferentes, se podrían confundir por la cuestión del tamañito. Bueno, podemos presentar fichas o monedas o bolitas de plastilina o algo así. O a lo mejor hasta piezas de Lego, pero que sean del mismo tamaño. Y pues se le presenta la fila con la misma cantidad de fichitas, tanto en una como en otra. Y se le vuelve a preguntar lo mismo, ¿no? ¿En qué fila hay más fichas o menos fichitas o son iguales? Y ya te van a decir, no, pues, y puede empezar a contar, ¿no? El niño, uno, dos, tres, ¿no? Y aparte a lo mejor puede que ni siquiera tenga todavía bien la parte de la seriación. O sea, puede decir, uno, dos, tres, cinco, siete. Y otra vez acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. No, pues son lo mismo. O hay niños que ya tienen bien la parte de la numeración, la seriación, y, bueno, más bien la seriación, están aprendiéndolo un poco más, o simplemente es un ejercicio de memoria, que saben que después del uno sigue el 2 y así sucesivamente, y van a llegar a la conclusión de que a lo mejor en ambas son 5. Y te van a decir eso, ¿no? Pues son iguales. Y ante sus ojos, una de las filas va a quedar igualita y a otra la vamos a tender a expandir. Aquí, por ejemplo, las cambiaron de orden, pero también puede ser que estén como en la misma línea, o sea, imaginaria,
O sea, no cambia a otro espacio, sino que siguen como la misma, como el mismo vector. Y nada más las movemos como un poquito más para acá. Bueno, a lo mejor puede ser una respuesta sugerida. Pero ¿qué creen que digan los niños en este? O sea, por ejemplo, si les volvemos a preguntar, ¿cuál tiene más? ¿Cuál filita tiene más monedas o cuál fila tiene más fichas? ¿Qué creen que puedan decir los niños de este estadio? ¿La de la derecha? Bueno, estamos aquí en las dos, ¿eh? O sea, por ejemplo, más bien sería como la de arriba o la de abajo. ¿Sí? Pero estamos hablando ahorita que ya pasamos a esta parte del experimento. ¿Cuál dirán que tiene más, la de arriba o la de abajo? ¿O dirán que son iguales? ¿Qué imaginan ustedes que responderían los niños? Yo diría que pensarían que la de abajo ¿Que la de abajo qué? sería la que tenga más fichitas, Ok. porque se ve como si fuera un área más grande. Ajá, ok, muy bien. Bueno, voy a volver a compartir más o menos la misma respuesta que la anterior. Sí, justamente, porque o sea, como que en longitud pareciera ser que está más grande, está como más extenso. Van a decir que tiene más monedas esta de abajo que la de arriba. Aunque ellos hayan notado que no agregamos ninguna ficha o ninguna moneda extra. Pero, dado que perceptualmente esta va a tener una longitud más grande, esta va a ser la respuesta, ¿verdad? Que esta de aquí tiene tiene más monedas. Y si la regáramos como a poner otra vez, así como en esta parte, ¿verdad? Ante sus mismos ojos, y le volvemos a preguntar lo mismo, te van a decir, pues tiene la misma cantidad. ¿Sí? Bien. Ok, bueno, ese es otro de los experimentos que podemos hacer con ellos. No es experimento la palabra, pero de verdad es que no recuerdo como alguna otra. Siguiente, podemos a lo mejor poner una varita, un palito, que perceptualmente o que de verdad que lo hayamos medido y que mida lo mismo. Vamos a suponer, a lo mejor pueden ser lápices, algo similar, algo que conozcan mucho ellos. Pueden ser lápices nuevos, sin sacarles todavía la punta. Los ponemos en la misma medida, si se fijan, así como que están igualitos, acomodados, de manera paralela, pero súper ordenaditos. Y preguntarle lo mismo, pero ahora como en dimensión, ¿verdad? ¿Cuál de estos es más largo o más corto o son iguales? Y ya, si el niño nos dice que los dos son iguales, ahora sí ya pasamos la siguiente modificación. Si se fijan, todos estos implicaron una modificación, ¿verdad? En alguno de los componentes. En este caso, pues el desplazar un poco más la varita o el lápiz. O incluso lo podríamos hacer a lo mejor con plastilina, haciendo gusanitos de plastilina. Tiritas de plastilina. Y lo mismo, te van a decir que porque, y incluso te pueden dar cómo está el frente. Mira, es que este termina aquí y ve cómo está de largo, ve cómo le gana. Ah, ok, muy bien. Y si le regresamos otra vez a la posición original, te van a decir que miden lo mismo. ¿Sale? ¿Alguno de ustedes lo había notado con los niños? O sea, no sé, con algún niño, un primo, un sobrino, un paciente. De mi parte no. ¿No? ¿Nunca lo habían visto en los niños? O sea, no O este tipo sea, de nunca. experimentos, ¿verdad? No, Ya. a lo mejor no estos experimentos, pero a lo mejor vamos a suponer, estamos en casa y te piden el vaso que esté un poco más largo porque piensan que le va a caber más agua o más refresco o más leche. No, pues sí. Sí me ha pasado entonces. Ok, bueno, entonces decíamos, esto sucede porque los niños van estos pequeñitos de la etapa preoperatoria van a basar su juicio en solamente como las variables perceptuales, ¿sale? Y no propiamente como en la realidad. ¿Ok? También porque todavía
no aparecen, por ejemplo, algunas funciones que tienen que ver con la reversibilidad, que la veremos en el siguiente estadio. Entonces, pues aquel vaso que logre ser un poco más alto, aunque le quepa igual cantidad de agua o menos cantidad de agua, va a ser lo que van a elegir. Ujú. De hecho, pues a lo mejor creo que en algunos productos, supongo que también aplican esto. Todavía tenemos algo de preoperatorio. No sé, por ejemplo, algún objeto que dé la apariencia de que tiene mucho y en realidad no tenga tanto, que ustedes recuerden ahorita. La bolsa de Papas Sabritas. fritas. Sí, nos engañan muchísimo, ¿verdad? O sea, como que esa apariencia. Obviamente nosotros sabemos que no contiene todo, no toda la bolsita de papas está súper llena, pero creo como que más o menos aplican eso, ¿no? Los que venden, no sé si, bueno, ahorita pensando como en esta parte de la dimensión así de longitud, pienso como, uy, unas cosas que todavía no sé si se vendan, a lo mejor sí, a lo mejor no. Los Bonais, que dan como la apariencia de que están súper grandes. ¿Qué otra cosa? Las hamburguesas. ¿Por qué las hamburguesas? A ver, cuenta. Pues, o sea, en el comercial se ven Ah, acá muy grandes, ¿no? Y rellenas de carne y pues vas llegando y no, o sea, todas aplastadillas y todas feas. sí, o sea, como que siento que también a veces nosotros llevamos o a veces tendemos como a hacer esos juicios rápidos, ¿no? De evaluar a lo mejor qué tendrá más cantidad cuando en realidad no tanto. Mm, o por ejemplo, ya como tips de señora, cuando vas al súper y te das cuenta que a veces te cuesta más caro lo que, lo que tiene más producto. O sea, por ejemplo, no sé si se han fijado a veces. Usualmente entre más producto compres va más barato, ¿no? O sea, como que reduce como el costo, usualmente. Pero hay algunas ocasiones donde si compras, por ejemplo, 2 bolsitas en lugar de la grandota, te sale más barato. Entonces eso ya es como de, ya pasamos a otro estadio, chavos. Ya no nos fijamos solo como en lo grandote y en el precio, sino logramos, por ejemplo, al menos como este tip de señora, a lo mejor si son cosas como de gramos, pues ver cuánto cuesta como cada gramo en realidad y ya como que comparas, ¿no? Pero bueno. Eh, Esto sería como lo que podemos encontrar bien característico de esta etapa, que los juicios van a estar súper relacionados con aquellos aspectos perceptuales, no la realidad así concreta, lo que está sucediendo frente a él, ¿verdad? Porque estos modificaciones las hacemos frente a ellos. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente estadio, que son las operaciones concretas. Si lo pudiéramos ubicar como en etapas escolares, justamente sería el niño que ya está en la edad escolar, ¿verdad? En la etapa primaria, de primaria. Abarcaría más o menos entre los 7 y los 11 años. Una característica, por ejemplo, distintiva de este estadio es que puede hacer hasta cierto punto operaciones mentales. Ujú. Por ejemplo, los preescolares, quizá si le pidiéramos la tarea de poder acomodar estos palitos, estos lápices de colores, del más chiquito al más grande, probablemente lo hagan a través del ensayo y error y comparando uno con otro. Pero sí con la acción directa sobre los objetos, la manipulación directa sobre estos objetos. Probablemente ya a lo mejor en niveles un poco más avanzados, quizá pensemos en niños, no sé, quizá de cuarto, de primaria para arriba, probablemente tenga ya la habilidad de que independientemente de estarlos ya manipulando, o sea, comparando uno con otro, o sea, ya no va a estar así como de, ay, el rosa sí es un poco más pequeño que el verde. A ver, pero ahora, entre el verde y el azul, ¿cuál es o sea, ya no necesita tocar el objeto como tal para poder crear en su mente el patrón o el orden de estos objetos. ¿Ok? Eso también es una diferencia que vamos a encontrar ya en esta etapa. Y bueno, vamos a hacer la prueba, nada más así. Yo les he dicho que soy mala para mi percepción y no me ayuda del todo. Y les he compartido eso, ¿no? Y me sigo pegando. No está bien integrado la parte de
perceptual en mí todavía y mi esquema corporal y el cómo me integro en el espacio. Pero bueno, esto es una tarea sí perceptual, pero también que tiene que ver con la parte de seriar alguna cosa. Ujú. Bien, por ejemplo, nomás así, haciendo como este ejercicio, ¿cuál sería como el lapicito que tendría que ir primero si hablamos de que el orden tiene que ser del más pequeño al más grande? El rosa, El rosa, y luego ¿cuál podría ser? el azul, El azul. El azul. Y luego del azul. el verde, Y, naranja, amarillo y negro. ok, bueno. ¿Y al revés, del más grande al más pequeño? Porque tiene que ver con cuestiones de reversibilidad. Ah, chale. El negro, Ajá. amarillo, el naranja, el verde, el azul y el rosa. Ok, muy bien. Ya pasaron las operaciones concretas, chavos. Bueno, ok. Otro elemento importante que se va constituyendo en esta etapa tiene que ver con la parte de la seriación, ¿sale? La seriación justamente tiene que ver con esta capacidad de poder ordenar objetos de una forma lógica y de forma progresiva, que justamente, si se fijan, es esta actividad. Ujú. La seriación, por ejemplo, es importante porque nos habla que va a haber un orden creciente o decreciente de las cosas. Ujú. Y esto ayuda, por ejemplo, también a nociones de identificar lo que pasa con el tiempo. A lo mejor a un preescolar, si le decimos, te voy a castigar 30 minutos, es igual que le dijéramos, te voy a castigar 5 minutos, porque no tienen la noción del tiempo bien establecida. O sea, es indiferente para él la cantidad, o sea, si es 5 o es 10, no puede percibir mucho la diferencia. No logra identificar que si hay un aumento significativo de uno a otro, ¿sale? Y, por ejemplo, al contrario, en niños que ya están en edad escolar, sí pueden identificar diferencias significativas dependiendo del tiempo, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo que le digamos, tienes 5 minutos del recreo, a que le digamos, tienes 40 minutos para el recreo. O sea, ya tiene la noción de qué es menos tiempo y qué es más tiempo. De hecho, ustedes más o menos saben en qué grado escolar o a qué edad les enseñan a leer el reloj. ¿Tienen alguna idea, alguna noción? No, Tercer la verdad grado. no. Hablaron como al mismo tiempo, una persona dijo que no y la otra persona ya no supe qué dijo. Dijo tercer grado, según yo. Ah, ok. Ok, sí, justamente el tercer grado. Y esta pregunta yo no la sabía, más bien esta pregunta no, esta respuesta no la sabía, no trabajo directamente con los libros de los grados escolares, pero el grupo pasado, una de las mamás de los alumnos era maestra y sí nos logró compartir que se enseña en el tercer grado. Y si se fijan, tiene mucho sentido, porque si lo enseñamos antes, es lo mismo decir 15 minutos, 45 minutos, no tiene como sentido, no tiene como mayor impacto, pues. A lo mejor vas a ver que la flechita para este lado indica 5 y la flechita para acá indica 45, pero no va a entender la diferencia que hay entre uno y otro más que la posición de la flecha. Ese va a ser el referente. Ajá. Y bueno, otro dato importante que me gustó mucho que nos compartiera la mamá, que es educadora, supongo, y tiene mucho sentido, justamente porque los niños ya tienen la noción de número y también saben contar de 5 en 5. Si se fijan, pues creo que los relojes, si mal lo recuerdo, están más señalados cada 5 minutos, ¿no? Es que ahorita no tengo un reloj de esos. Cada número vale 5 minutos. Sí, o sea, tiene cada minuto, pero más marcado, según yo, cada 5 minutos, ¿no? Es que no. Sí. Sí. Bueno, entonces eso, ya tiene como más establecido la parte de la seriación. Ujú.
Eso justamente nos permite saber que 10 es más que 5. Otro elemento importante y que justamente marca la diferencia con las respuestas que dan los niños de primaria a los de preescolar es la conservación. Nada más, denme un momentito para cerrar mi ventana porque creo que mi perro va a empezar a ladrar porque se acercó el del agua. Un momentito. Listo, antes de que nos hiciera un concierto mi perrito. Bueno, compartíamos que la conservación es el elemento que hace distinto las respuestas que podemos encontrar con el preescolar, los niños de preescolar y los de primaria. Esto es porque empieza a identificar que un objeto es el mismo a pesar de que sufra como modificaciones, ¿sí? Que tenga modificaciones en su aspecto, identifica que es el mismo elemento o que es la misma cantidad o que, sí, pues que casi efectivamente estamos hablando como de cantidad, volumen, es el mismo número de... Ahora ya no basa su juicio propiamente en aquellos elementos perceptuales, porque sabe que los elementos perceptuales pueden ser engañosos. Bueno, entonces, a ver, vamos a pasar acá. Bien, pues ya dimos como una pista, ¿verdad? De que va a cambiar el pensamiento, pero por si las dudas. Por ejemplo, cuando hagamos este mismo ejercicio con niños escolares, ¿cuál podría ser la respuesta ante esto? O sea, si le volviéramos a preguntar, ¿cuál tiene más, cuál tiene menos? O dime si es la misma cantidad de agua. Pues yo creo que a lo mejor ya dependería, ¿no? Porque si hay luego personas o niños que sí te pueden decir, es lo mismo porque es la misma cantidad de agua, pero sí va a haber otros que como que aún no dimensionan. Sí, esto también va, o sea, obviamente va a tener que ver en qué momento de la conservación se encuentra. Pero vamos a decirlo así como de manera general, a lo mejor pensando otra vez como en niños de tercer, cuarto grado para arriba, van a ser capaces de identificar que es la misma cantidad de agua. ¿Por qué? Porque lo único que cambió fue el recipiente. Porque aparte de todo lo hicimos frente a él. O sea, él estuvo observando o ella estuvo observando que no agregamos más agua o que no le quitamos el agua. Entonces, va a ser como una hora que se acerquen un poco más las respuestas a esto, que va a ser la misma cantidad de agua, aunque se vea igual. De hecho, si le preguntáramos, oye, pero otro niño me dijo que no, que este tenía más, pero ¿cómo por qué me lo habrá dicho entonces? Ah, pues porque se confundió. O te va a decir, no, no es cierto, mira, porque, mira, hasta a lo mejor él mismo puede manipular como para demostrarte que no es verdad lo que dijo el otro niño y lo puede regresar al vaso y mira, te va a decir, mira, es que sí son iguales, ¿verdad? Fíjate. Ya va a tender más entonces a dar respuestas por la secuencia que vio, porque tiene la conservación del objeto, porque también existe esta parte de la reversibilidad que veremos un poquito más adelante. Y acá igual, o sea, si le presentamos la misma cantidad de fichas en una fila que en otra y solo las esparcimos un poco, pues sus respuestas estarán más tendientes a decir que tienen la misma cantidad de fichitas a pesar de que unas estén más dispersas que otras. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor vio que no añadimos ninguna, que tampoco quitamos ninguna y que a lo mejor lo único que cambió fue la distancia entre ellas o la posición de las fichitas. Y a lo mejor si le volvemos a decir esta cosa, ¿no? Como ahí tratando de escarbarle un poco más a su respuesta. Oye, pero es que otro niño me dijo que no es cierto, que esta tenía más. ¿Por qué me dijo eso? Ah, pues porque se confundió, pero no, mira, vamos a contarlas y las cuenta. O las pone así como al ladito, como para demostrarte que no es cierto eso que dijo.
Y acá igual, ¿no? O sea, acuérdense que la pregunta es si es una más grande, más chica o si son iguales, ya que una vez que confirme que son del mismo tamaño, pues se procede a desplazar una de las varitas y si le preguntamos ahora que cuál es más grande, se va a decir que son iguales, ¿sale? Que lo único que pasó fue que desplazamos. O va a tender a lo mejor a regresar un poco la varita para demostrarte que están iguales como acá. Ujú. Esto también es posible porque justamente se fijó en más variables, ¿verdad? Diferencia que tiene con el preescolar, que notábamos que solamente se fijaba en una sola variable y pareciera ser que solamente como que tenía en cuenta el resultado final, ¿no? Y aparte es el resultado final de manera como muy, muy visual. Visualmente este se ve más alto, visualmente este se ve más distendido por acá, entonces tiene más. Visualmente este sobrepasa a este, entonces este tiene más. Acá el niño de las operaciones concretas, las niñas, los niños de este estadio van a tomar en cuenta más variables y no se van a dejar llevar por las características netamente como de las que se pueden percibir. Ujú. Y otra cosa importante, aquí se va, como por así decirlo, venciendo un poco o perdiendo menos peso lo que era el egocentrismo y la centración, que notábamos mucho en la etapa anterior. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda sobre este estadio? Houston, llama. ¿Qué? ¿Cómo dice? Houston, tenemos un problema. No, creo que no, doctor. Ok, bueno. Pasamos ahora a el de las operaciones formales. Diríamos que más o menos inicia cuando también está presente la adolescencia, o sea, como que va más o menos a la par de ese momento. Quizá ya también en la entrada a la secundaria, ¿ok? Y más o menos entre los 11, 12 años. Bueno, acuérdense que habíamos dicho que Piaget nombraba que la inteligencia, o que él podría decir que la inteligencia es la adquisición de las operaciones lógicas. Y que como que la inteligencia pues podría ser como este término muy genérico, ¿verdad? Pero lo importante de la inteligencia era la parte de las operaciones lógicas, que logremos hacer este tipo de operaciones lógicas. Piaget, si también se recuerdan las etapas que vimos en una de las diapositivas, diría que esta es la última etapa. O sea, prácticamente esto también lo debería tener como el adulto y pareciera ser que aquí concluye mm, nuestro desarrollo cognitivo, por así decirlo. O sea, en tanto que ya adquirimos todas esas variables que nos hacen resolver las cosas de manera lógica, utilizando operaciones lógicas. Bueno, eh, obviamente aquí el adolescente, la adolescente, ya se supone que debió de haber adquirido la seriación, la clasificación y la conservación. Bueno, a lo mejor no la expusimos mucho en la anterior, pero ¿qué sería como esta parte de la clasificación? ¿Cómo a qué se les ocurre que podría ser esta parte de la clasificación? De saber ordenar cosas según ciertas características. Ok, algo importante entonces es que denotamos que para una clase hay unas características. Ok, muy bien. ¿Algún otro elemento que noten como importante para las cuestiones de clasificación? Tal vez que tomen en cuenta como jerarquías, ¿no? Podría ¿Cuál es ser. como más importante y cuál es como menos importante? Bien, entonces de manera como muy general, ¿sale? Hablamos de que la clasificación
obviamente tiene que estar delimitado por una serie de características y esas características nos van a referir criterios de inclusión y criterios de exclusión, ¿verdad? De los elementos, que sí se incluye, que no se incluye dentro de la categoría. Y a lo mejor también, como decías, una jerarquización que podríamos entender a lo mejor como categorías y subcategorías también. A lo mejor en esta parte de la clasificación podemos decir el universo de animales, ¿no? Y dentro de esos animales, por ejemplo, ¿qué tipo de clasificaciones podríamos hacer? Reptiles, mamíferos. Ajá, podría ser. Esa sería una. ¿Qué otra se les ocurre? Por ejemplo, si son de terrestres o Ujú. acuáticos. Sí, esa podría ser otra clasificación. ¿Qué otra se les ocurre? Por los reinos. Vertebrados, invertebrados. Podría ser, ajá. Y podemos encontrar una cantidad enorme de poder clasificar y agrupar, ¿verdad? Los, los diferentes animales. ¿Cuántas patas tienen? Si tienen cola, si no tienen cola, el color, dónde viven, bla, bla, bla. O sea, un montón de cosas. Eso también ya se adquirió en las operaciones concretas. Obviamente, con muchas menos variables, ¿verdad? Pero ya aprendió también a clasificar. A lo mejor si ponemos figuras, si ponemos, no sé, a lo mejor no me voy a acordar ahorita, no voy a saber qué dije, pero supongamos que tenemos ahí 3 figuras, un círculo, un cuadrado y un triángulo. Y esos círculos, cuadrado y triángulo, cada uno tiene 3 colores. Hay un círculo rojo, hay un círculo azul y hay un círculo verde. Sí, supongamos así. O sea, por ejemplo, ahí cuáles podrían ser las formas en que un niño puede clasificar. O sea, como, no Sí, por entendí. ejemplo, ¿El juego del supongamos, calamar o no, no sé? supongamos que le presentamos a un niño 3 circulitos, 3 cuadros y 3 triángulos. Y dentro de esos 3 circulitos, uno es verde, otro es rojo y otro azul. Y al igual el cuadrado y al igual los triángulos. ¿Cuáles son las posibles opciones que tiene para agrupar? Por color o forma. Ah, exacto. Tomaría en cuenta esas 2 variables por color o forma. Exacto, muy bien. A lo mejor si le metiéramos más elementos, por ejemplo, más figuras que tengan 4 lados, ese podría ser otra variable, ¿verdad? Podría acomodar por color, por forma, o podría haber otra variable que tiene que ver con cantidad de lados, ¿verdad? Los triángulos, pues ni modo, son poquitos, son menos, pero tienen 3 lados, y pongo más acá las figuras que tienen 4 lados. Entonces, los niños empiezan pues sí, como a clasificar, categorizar de diferentes formas y se espera que en la adolescencia exista como mucho más variabilidad de criterios a la hora de clasificar. Bien. En la adolescencia se complejiza el pensamiento porque ya no requiere propiamente del estímulo visual para poderse formar una idea o poder resolver un problema. Vamos a suponer, o sea, ya está mucho más interiorizado la parte de los conceptos de los símbolos, de tal forma que quizá ya no es necesario que en un problema de matemáticas que le hablen de manzanas, pues estén las manzanas. Ya no es necesario que le ponga o que él haga los circulitos, por así decirlo. Incluso tiene la capacidad de pensar en aquello que o resolver problemas, sí, justamente de objetos que no puede manipular. No sé, o sea, por ejemplo, si mi problema es cómo abrir mi carro porque chin, se me quedaron las llaves adentro, ya no es necesario que esté yo ahí presente. A lo mejor si me habla una amiga y me cuenta su problema, yo le puedo dar diferentes alternativas de solución a ese problema, aunque yo no esté presente. Y a lo mejor para el escolar todavía sigue siendo como necesario al menos tener como este referente visual o hasta cierto punto la manipulación de,
Ujú. A lo mejor va a ser como un poco más complicado que se pueda ingeniar una variabilidad de formas de resolver ese problema. En cambio, en los adolescentes, o a partir de la adolescencia, a partir más bien creo que es más adecuado, sí podemos encontrar como todo un repertorio más grande de alternativas sin que estemos concretamente en ese espacio, en ese lugar. No sé si me doy a entender. ¿Si fue claro o no fue claro esa parte? Podemos generarnos hipótesis. Ujú. Y una persona en edad escolar o en esta etapa de las operaciones concretas va a ser un poco más complejo que tenga un pensamiento hipotético. Sí, más o menos, ¿no quedó claro? Sí, Bueno, creo que ay, es que sí faltan algunas mini cosas. Creo que lo vamos a retomar mejor el lunes para no confundirnos con lo que sigue. Es menos, pero quizá puede ser al principio, o sea, como que está medio tramposo de entender. Yo creo que lo van a captar así súper rápido o muy rápido, pero de todos modos, o sea, como que me quiero detener un poco, por si hay como alguna duda. Entonces, bueno, por el día de hoy vamos a dejar acá la sesión y, o sea, creo que no es necesario que yo se los diga, pero es importante que tomen notas porque vamos a concluir o una de de las actividades que tenemos que entregar será el que empecemos nosotros a identificar por edad las características, o no tanto como por edad, más bien como por etapas del desarrollo, como características para que sepamos qué elementos tenemos que tomar en cuenta, ¿sale? Al momento de interactuar con esos pacientes, ¿sí? Entonces, para que si vayan como prestando atención para esa entrega. Bueno, pues entonces, espero que hayan hecho su registro de asistencia y nos vemos el, el lunes. Que tengan buen fin de semana. muchas gracias, maestra. Igualmente. Muchas Gracias. gracias. Gracias, maestra. Chao. Gracias. Gracias.